Mañanera de Ángel del viernes. Termina la semana laboral, y ya sabe usted, mañana y pasado tendremos la sabatina y la dominical. Muchos asuntos en el tintero que vale la pena que la sabatina y la dominical no se suspendan. Pero por lo pronto vamos a desahogar este asunto de la mañanera de Ángel correspondiente al viernes. Le voy a comentar algunas impresiones después de ver la transmisión en el canal del Bostezo en relación con la reforma educativa, o la reforma de la reforma educativa, o el pegoste, o lo que usted guste, pero todo relacionado con la educación pública. Como sabe usted, en el primer intento, el partido en el gobierno, Morena, no pudo completar las 2/3 partes de la mayoría calificada en el Senado de la República por faltarles un senador de dar su voto, de tal manera que debió regresarse el dictamen a la Cámara de Diputados, ahí de manera atropellada y torciéndole el cuello al cisne, diría el poeta, hace muchos años, ahí en el Porfiriato, y sacaron adelante en diputados, llega a senadores, apresuradamente también se hace lo mismo, y como por arte de magia aparecieron senadores convencidos, de tal manera que fue apabullante la decisión de ellos para aprobar lo que se ha dado en llamar la nueva reforma educativa. Debo decir con tristeza, la verdad, cuando estaba viendo la transmisión, cada nueva reserva que expresaban algunos senadores de la oposición, y al ver voy a decir el cinismo, pero esa cosa soberbia, sobrada, consulte a la Asamblea si están de acuerdo en que estas reservas se incluyan, y luego ya una senadora por allá, y de acuerdo con esto, los que estén por la afirmativa levanten la mano, y por allá los de la oposición, fundamentalmente panistas, y unos cuantos priistas, y debo decir que fueron 2 mujeres las que de manera decidida se opusieron a ese engendro perverso. Una de ellas es la licenciada Silvana Beltrones, hija del licenciado Beltrones, Manlio Fabio Beltrones, es su señor padre, y la otra es la maestra Vanessa Rubio, una mujer funcionaria pública de toda la vida, con una gran experiencia en cuestiones hacendarias, una persona muy cercana al doctor José Antonio Meade. Ellas 2, de una manera firme, votaron en contra. Pero volvamos a ese espectáculo. Entonces preguntaba, y los que estén por la negativa, pues ya sabe usted, por la negativa, señora presidenta, o algo así. Y en ese momento la senadora que presidía la mesa en ese momento, sobrada, así, maquillada en exceso, parecía que se había puesto una plasta de crema chipilo ahí, la senadora con un pelo negro colgado, así que le llaman extensiones, tengo entendido, no extensiones eléctricas, no vaya usted a pensar, y sobrada, ¿no? Y órale, como diciendo, vean ustedes cómo se opera políticamente. Y cada senador de la oposición que era tratado de esa manera, mi tristeza iba en aumento, mi molestia, mi coraje, al ver ese espectáculo que no es digno de un país como el nuestro, o no debería ser visto y mucho menos actuado en un país como es México de hoy. Sin embargo, bueno, ya se aprobó. Un día triste para la educación de millones de niños, adolescentes y jóvenes. Y por desgracia, los niños más pobres, más desamparados, que viven en las zonas marginadas del país, en las condiciones más difíciles,
en zonas urbanas también, donde las escuelas en algunos casos están cayendo, no tienen sanitarios, mucho menos hablar de un laboratorio de computación, etc. Esos niños y esos jóvenes y esos adolescentes son los que van a sufrir en carne propia la decisión que ayer se tomó y un día antes en Cámara de Diputados. Falta, ya es un mero trámite por desgracia, el recorrido de las 7 casas en las legislaturas locales para que se consuma esa reforma a la reforma. En esencia, ¿qué es lo que sucedió en estos días o quizá en la última semana y media o 2 semanas? La capitulación vergonzosa del Estado mexicano, representado por el presidente López, frente a ese grupo de delincuentes que son los integrantes de la CENTE. Negociaron con ellos, evidentemente, regresarles parte de los privilegios que tenían, el control de las plazas, como si pudiere el tiempo regresar. No. Por más ilusiones que se hagan de que la CENTE se va a portar bien, porque ya le dieron esto, porque ya la reforma no es punitiva y una serie de tonterías, ya lograron lo que querían. Abrogaron la ley profesional del servicio docente, desaparecieron el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y tropelías más, tropelías menos. Las consecuencias, repito, las vamos a ver en no mucho tiempo. Toma de oficinas públicas cuando no les den la cantidad de millones de pesos que exijan, cuando quieran plazas de manera automática, unos jóvenes que, ilusionados con implantar el socialismo en México, asisten a escuelas que más parecen centros de adoctrinamiento y adiestramiento militar que escuelas normales. Pero bueno, nada de esto es nuevo para nosotros, lo hemos visto en los últimos años, y lo curioso es que el gobierno que dice que iba a cambiar todo eso es el que lo está promoviendo. Un secretario de Educación ausente, nadie sabe dónde anda Esteban Moctezuma, perdido por allá no sé dónde, sin aparecer, sin una declaración, pero el caso es que al final de esta sesión en el Senado de la República, no pocos de los senadores de Morena se abrazaban, se felicitaban, y cuando los veía yo exultantes en esa soberbia del que se sabe que tiene la aritmética de su lado, mas no la razón, recordé aquellas líneas del poema de Benedetti, ¿de qué se ríe, señor ministro?, que hizo famoso este poema en canción Nacha Guevara ya hace muchos abriles. Y yo le pregunto a esos que aplaudían, esos que se sentían exultantes, gozosos por el triunfo de la ignorancia y del desprecio de la educación de los niños, jóvenes y adolescentes de los más jodidos de este país. ¿De qué se reían? ¿Qué festejaban? ¿Haber demostrado que la ignorancia campea sin control alguno por los espacios del Congreso de la Unión? ¿De eso se ufanaban? ¿Qué sentían en el momento en que estaban burlándose de la oposición, utilizando no otro argumento que la aritmética? ¿No sentían cierta pena? ¿No tienen decoro? ¿No tienen recato alguno políticamente hablando? Y no. ¿Y a qué se debe ese actuar, esa conducta? A que prácticamente ninguno de esos 628 legisladores que integran ambas cámaras del Congreso de la Unión tienen a sus hijos en escuelas privadas. Y en buenas escuelas, es más, diría en escuelas fifí entre las más fifís. ¿Recuerda usted aquel incidente, aquella entrevista que le hacen a Mario Delgado, que habiendo aprobado la reforma educativa cuando Peña hoy abjura de ese voto y se convirtió en el más morenista de los morenos? Le pregunta a una reportera cuando él era secretario de Educación en el gobierno de Marcelo Ebrard, en aquel entonces Distrito Federal,
Bueno, le dice, si usted es secretario de Educación, ¿por qué tiene a sus hijos en el colegio alemán? Bueno, señorita, es que, pues, para no quitarles un lugar en la escuela pública a personas que no tienen recursos, palabras más, palabras menos. ¿Por qué no dijo, porque tengo dinero para pagar una buena escuela, una escuela donde le enseñan esto? No. Siempre la hipocresía, el afán de encubrir sus verdaderas intenciones. ¿Y de qué se ríe este otro y Batres y por acá ya? Pues ellos saben que no tienen problemas de tener a sus hijos en escuelas privadas. Si el presidente de la República pone el ejemplo y su hijo menor está en una de las escuelas fifís privadas más caras de este país. ¡Qué purrún!, diría el clásico, ¡qué pex! Esos son los que dicen que se preocupan por la educación pública. Yo quiero terminar esta mañanera de Ángel pidiéndole a usted nada más una cosa. No les crea. No les crea y por favor no les crea. La educación pública, la pésima calidad de la educación pública que se imparte en este país, no les importa, les vale. ¿Por qué? Porque ellos no tienen necesidad de esas escuelas. Son los hijos del precariato, del infelizaje, los que padecen esas escuelas y esa pésima calidad de la educación que ahí se imparte y de los maestros delincuentes que no van un día así y tampoco el otro. Por eso repito mi petición, no les crea. Haga un esfuerzo sobrehumano por darle a sus hijos una educación menos mala que esa que imparten los maestros de la CENTE, la CETEG y la sección 22 en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas, los 4 estados más atrasados en materia educativa de este país, donde el caciquismo y el gangsterismo sindical de la CENTE, la CETEG y la sección 22 es lo que priva. Lamentable decisión cuyos efectos perversos y negativos no los podremos evitar en los próximos 15 o 20 años. Si empezáramos realmente a cambiar las cosas de manera profunda y de raíz, sus efectos los empezaríamos a ver quizá en 15 años. Pero con lo que ha sucedido ayer, con lo que sucedió ayer y anteayer, los efectos negativos durarán cuando menos 15, 20 años. Y para cuando empecemos quizá a cambiar, el mundo ya nos habrá sacado una ventaja mucho mayor. Y esos millones de niños, jóvenes y adolescentes que van a salir de esas primarias, de esas secundarias, donde están los de la CENTE, la CETEG y la sección 22, van a tener menos probabilidades de incorporarse al mercado laboral o se tendrán que incorporar a los peores trabajos, los que requieren la menor calificación técnica y de cómputo de idiomas, etc. Eso es lo que vimos ayer y anteayer. Por eso les repito, no les crea cuando dicen que se preocupan por la educación pública. Hipócritas que son, falsarios todos ellos. Todos, de arriba hasta abajo. Gracias y lo espero mañana en la sabatina. Se va a poner buena. Aquí lo espero. Gracias.